Hola familia. Si sabes de qué se va a tratar el video de hoy es porque no te perdiste el video pasado. Saben que estoy trabajando en un proyecto que necesitamos ya. Si no lo sabes es porque no has visto el video anterior. Tal vez llegaste hoy o tal vez te has perdido alguno. Necesitas volver atrás y ver de qué se trata. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma el gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Hoy continúa el trabajo en la mesa de nuestra autocaravana. Aquí está doblada casi como va a ir, pero para que se doble y se desdoble necesito poner bisagras. Y eso es lo que voy a estar haciendo en este video. Bueno, eso y espero que mucho más. Tengo a un arquitecto muy famoso, el arquitecto de la familia, mi tío Ángel, ayudándome a descifrar cómo vamos a hacer los mecanismos que hacen que la mesa articule, pero que también se mantenga en una sola pieza cuando necesita estar guardada, y además las patas o los soportes que van a soportar la mesa cuando esté expandida o abierta. Y eso es una gran tarea. Así es que quiero agradecerle muchísimo a mi tío por ayudarnos en este proyecto. Aquí está la mesa por la parte de abajo. Si notan, le estuve redondeando los bordes por debajo y en la parte de arriba estuve dándole un poco de lija para emparejar toda la fibra de vidrio. Como ya saben que nuestra mesa se va a doblar en dos partes y además se va a recoger contra la pared, para eso se necesitan bisagras. Por lo tanto, hoy voy a comenzar haciendo los espacios donde van a estar las bisagras. Después de un poco de estudio y análisis de la situación, de las bisagras que creía que iba a utilizar, me di cuenta de una cosa. Estas son las bisagras que pretendía yo usar, bisagras de piano le dicen, y pensaba ponerla aquí entre estas dos piezas de esta manera para que me permitiera doblar esta pieza encima de la otra. Pero me di cuenta de un pequeño detalle. Cuando yo pongo esta bisagra así, necesito dejarla sobresaliente un poco para que las dos piezas puedan doblar y terminar pegadas una encima de la otra. De lo contrario, si dejo la bisagra justo al nivel de arriba de la mesa, cuando esta pieza se cierra, quedaría así, semicerrada. O sea, no, la misma bisagra no le permitiría acostarse encima de la otra pieza. Y eso definitivamente es lo que quiero lograr, que se acuesten, que todas se pongan planas y se peguen contra la pared fuera del área donde puedan molestar. Entonces llegué a la determinación o a la conclusión de que necesito otra especie de bisagras. ¿A ustedes les sorprende? Yo creo que a estas alturas no les sorprende. Lo siento que siempre estoy haciendo el mismo error. Como todo esto se estudia poco a poco, a medida que se va avanzando, pues me voy dando cuenta de cosas que creía que funcionarían y no funcionan. Y entonces casi siempre termino en la posición de que necesito comprar algo. Por lo tanto, voy a seguir estudiando, voy a buscar un poco de bisagras que funcionen en este caso y ya les contaré. Vamos a buscar otro trabajo que hacer porque no podemos estar parados sin hacer nada. Tengan cuidado que anda un bicho por ahí. Anda un bicho negro por ahí. ¡Ay! Míralo ahí, míralo ahí. Pero quítame esa parte del cuerpo de la cara, chico. Qué gatico más bueno. Quítate del medio, compadre, que estoy hablando con las personas. Qué gatico más cariñoso. Bueno, familia, he estudiado un poco más el caso y he determinado
que necesito un par de bisagras que le dicen bisagras escondidas. Se ponen más bien en el filo de la madera y le permiten abrir como quiero. Cuando esté doblada la mesa se van a ver, pero cuando esté en la posición de mesa no se van a ver. También seguí estudiando un poco más, no solo las bisagras, sino también cómo mantener las piezas juntas, y me parece que eso va a hacer con imanes. Los imanes también los tengo que comprar. Tengo que comprar bisagras más fuertes porque estas las estuve analizando y no son las ideales para una mesa tan pesada. La mesa pesa actualmente y además va a llevar imanes, las bisagras escondidas esas que son de acero inoxidable, una serie de cosas que van a ir colgando además de la mesa y la va a hacer bastante pesada. Por lo tanto, ya que voy a comprar, ya que necesito parar y comprar materiales, pues voy a comprar unas bisagras de piano más fuertes, porque va a llevar 2 bisagras de piano, 2 o 3 bisagras escondidas y unos trozos de metal para que el imán se pegue. Y para esa pieza tengo una sorpresa. Está quedando buena la mesa, chico. Saluda. Saluda, Paquito. Paquito, saluda. Hola, hola a todos. No esperen mucho más. ¿Reconocen esta pieza de metal? Si no la reconocen, les voy a dar una pista. Este trozo de metal ha estado en nuestro canal de YouTube desde el principio. Y fue un regalo que le hice una vez a Katia en mi antiguo trabajo. Un trozo de metal con nuestros nombres cortados con una máquina de plasma. Y como es un regalo, fue un regalo especial, qué mejor manera de incluirlo en la autocaravana que haciendo las piezas de hierro que necesito para que el imán se pegue. Me parece una forma muy original de llevar este regalo con nosotros a donde quiera que vayamos. Cuando comencé a cortar la pieza me sentí un poco raro porque estaba separando a Katia de mí y me sentí un poquito raro. Pero después me di cuenta que es porque vamos a formar parte los dos de una casita más pequeña que es la autocaravana, para viajar por todo el mundo y bueno, tener cosas grandes que no caben en una casa. Buenos días. Toca una actualización y una disculpa. La actualización es que, como les expliqué ayer, ordené un montón de cosas que necesito para la mesa. Y la disculpa es que el video va a dar un giro de 180 grados y se acabó la mesa. Estoy esperando por decisiones de diseño del mecanismo de cómo va a funcionar la mesa. Y eso un poco que me dicta lo que voy a necesitar luego. Por lo tanto, ordené las bisagras y algunas cositas que puedo comprar, pero seguramente voy a necesitar comprar otras cosas más que voy a saber cuando por fin definamos el funcionamiento de la mesa. Hoy, como ya pronto necesitamos mudarnos para la autocaravana, vamos a estar trabajando en el closet. Hacerle unos pequeños arreglitos al closet y poner algunas otras cosas que nos van a hacer la vida ahí dentro un poquito más cómoda. Primero que nada, hizo falta un cambio de ropa porque hace tremendo calor hoy. Y entonces voy a estar haciendo unos trabajitos pequeños por aquí dentro porque hay un trabajo grande, el más grande del día, en el que necesito ayuda de una persona. Por aquí tengo un cordel que nos va a ayudar a colgar toallas húmedas o algo así, ropa húmeda. Espero que no haya mucha humedad. Muy importante, la alarma de gases. Cuando siente olores a gas o algo, se activa la alarma. Un cacharro para poner jabón, champú y esas cosas dentro de la ducha.
Un dispensador de jabón que estamos debatiendo si ponerlo o no. Acá tengo una alfombrilla o algo así, como una esponja que le quiero poner debajo al inodoro de compostaje para que no raye el piso y también para que no esté resbalando mucho dentro del baño, o sea, para que no camine ahí él solo, ya que es plástico sobre plástico. Esto también son unas alfombrillas que se ponen dentro de las gavetas y esas cosas. Y aunque no tenemos gavetas hechas, sí tenemos un par de estantes ahí en la cocina y voy a ver si me da tiempo a ponerle esto. Les iré enseñando a medida que lo voy haciendo. Ya tengo a alguien que me va a ayudar a tapizar el área del closet. Y lo que quiero es simplemente pegarle una tela para que no esté la espuma aislante ahí descubierta. Y no tiene que verse lindo ni nada. Como eso va a ser el interior del closet, pues qué importa. Y aunque no es una tapicera, la persona que me va a ayudar es costurera. Así es que entre los dos deberíamos ser capaces de descifrar esto aquí. Esto va a ser sencillo, entre comillas. Lo único que se necesita es pegamento y tela. O sea, aplicar el pegamento y luego ir colocando la tela. Pero el truco va a ser acomodarla para que no quede toda arrugada e irla cortando seguramente para darle toda la figura rara esa y curveada que tiene el frente de la autocaravana. Ya veremos. Por lo pronto tenemos la tela ahí cortada. Y voy a quitar los pisos estos que le hice el otro día para poder trabajar mejor y cubrir todo lo que es la espuma aislante con la tela. Como ya les conté, vamos a estar usando pegamento aquí y va a ser pegamento en spray. Por lo tanto, se necesita primero iluminación para trabajar bien y después ventilación para que todo ese pegamento que sobre se vaya volando por ahí. Así es que abrí toda la autocaravana, cada ventana que se podía, cada puerta, y tenemos tremenda iluminación y está circulando el aire por aquí libremente. No pude resistir más el calor. Entonces ya se va a formar el desastre. Ya tenemos un closet tapizado y aunque hay que mirarlo un poquito de lejos, más o menos a la distancia que están ustedes, sirve el propósito. Era más bien para que quede algo limpio ahí, para que no esté la espuma aislante expuesta y ya, para que fuera uniforme. Quiero dar un agradecimiento bien grande a mi costurera favorita que hoy me ayudó a hacer tapicería. Así que un beso grande para mami y ya. Voy a brincar al siguiente trabajo. Primer trabajito sencillo está terminado. Y les voy a pronosticar una cosa desde hoy. Este tubo de cortina se va a ir del aire. Porque miren, se está metiendo ya en problemas conmigo. El siguiente trabajo que voy a hacer es ponerle la alfombrilla de esponja o de goma debajo al inodoro, porque como es algo que va a tener que estar entrando y saliendo del baño, pues ya, es mejor que no vaya a rayar el piso. Y también es algo sencillo. Me trabé un poco con la pequeña cosita redonda que les mostré antes, que es un cordel para tender. No sé dónde lo voy a poner. Está un poco dudoso el asunto. Yo creo, me gustaría ponerlo aquí en esta área, cerca de las puertas del closet y debajo de este respiradero, para que así la humedad y el aire pueda circular sobre las toallas o lo que se ponga húmedo ahí y pueda respirar todo eso y salir de la autocaravana. Pero
necesito un área donde agarrarlo y todavía estos muebles, como no están terminados, no sé dónde lo voy a poner. Por lo tanto, eso va a esperar un poquito más. Yo creo que este va a ser el último trabajo del día. Es sencillo, pero se está haciendo tarde y bueno, mañana es un día importante. Hoy lo que me haya quedado por hacer, bueno, se puede terminar más adelante. Sé que me van a decir, no te olvides de poner la alarma de gas. No me voy a olvidar. Es que estaba buscándole un lugar adecuado y tengo que correr un cable para la zona que creo que donde va a funcionar mejor. Por lo tanto, salté al siguiente trabajo, que es este estante con gavetas o estante estilo gavetero o algo así, que va a servir para acomodar muchas cosas de la cocina aquí en este hueco tan grande. Y bueno, voy a armar lo que debe ser súper sencillo. Instrucciones. Tenemos un problema aquí. No podía ser fácil, ¿eh? Aquí está el problema. Si dejo esto en el suelo apoyado, que sería lo ideal, o es como ellos están diseñados, pues la gaveta no va a abrir. Por lo tanto voy a tener que poner 4 calzos aquí debajo, donde van a ir sujetando los tornillos para que todo el mueble levante. Encontré la solución. Esta herrería y esta cantidad de bujecitos y cosas que viene con el... Cuando compras una de estas bases de colocar el televisor en la pared y viene con una bolsa con distintas cantidades de tornillos, distintos tamaños, bujes y todo eso, pues ahí me encontré lo necesario. Con 2 de estos bujes voy a tener la altura que necesito darle al mueble. El único detalle es que en lugar de usar los tornillos de fábrica, hay que usar tornillos más largos. Pero bueno, ya está resuelto. Bueno familia, así se acaba el día y el video de hoy. Lo sé, un poco descontrolado, un poco de todo mezclado y no mucho sentido, pero el sentido es que avancé un poquito más y que ya en el próximo episodio nos vamos a mudar para la autocaravana. Por lo tanto, todo lo que falta simplemente se suma a la lista de las cosas que hay que hacer viviendo aquí. Si les gustó la locura de hoy y el poquito que avancé, déjennos un me gusta, no olviden compartir el video para seguir creciendo y nos vemos en el próximo. Los queremos mucho. Chao.